Amados hermanos en Cristo Jesús, reciban los saludos cordiales desde aquí en el nombre del Señor. Este es un día domingo muy especial en el sentido que el Señor nos ha dado todavía vida sobre esta tierra. ¿Qué tal? Quiero preguntarle esta mañana, hermanos, ¿cómo le ha ido durante esta semana? Yo espero que bien, porque siempre el Señor vela por nosotros, siempre el Señor nos ayuda en todas las actividades que nosotros tenemos. Sin la mano de Dios, nada pudimos haber hecho, amados hermanos. En ese sentido, hoy día nos toca darle gracias al Señor, esas gracias que tienen que ser de todo corazón. Así que espero que esté preparado, listo, allá en su casa, en el lugar donde está, para cantarle al Señor, darle esas alabanzas que son necesarias, pero también para seguir aprendiendo la palabra del Señor. En ese sentido, quiero empezar esta mañana orando al Señor. Acompáñeme donde usted está, incline su rostro y oremos al Señor. Amado Padre Celestial, gracias te damos porque tú eres un Dios proveedor, un Dios que nos cuidas, un Dios que siempre nos acompañas en el lugar donde nosotros estamos. Señor, en tus manos estamos seguros. Gracias también por esta oportunidad que tú nos das, que a través de este medio podamos estar en comunión entre tus hijos. Y realmente es para edificarnos, para escuchar tu mensaje. Señor, perdónanos también. Sé que te hemos fallado en muchas maneras. Padre, gracias. Estamos seguros, Señor, que tú en esta mañana nos vas a guiar, nos vas a ayudar a cada uno de los que estamos interconectados, Señor, a través de este medio. Padre, en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. En ese sentido, esta mañana, amados hermanos, quiero dar lectura de la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 41. Yo estoy seguro que muchos hemos leído en reiteradas oportunidades, y es un pasaje bíblico bastante conocido. Así que tome su Biblia, abra Génesis capítulo 41 del verso 1 hasta el 16. Repito, Génesis 41 del verso 1 hasta el 46. Vamos a dar lectura, hermanos. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pacían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón, se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecía de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y aquí que era un sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. Y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia,
y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó, y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti, que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón, diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Repitamos, hermanos, este último versículo dice: respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Es la palabra del Señor, amados hermanos. Anhelo trabajar por el Señor, confiar en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavos del pecado libertar. Conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiado en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. La misa es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí, yo iré.
es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. El sermón de esta mañana, amados hermanos, la he titulado Los tipos de crisis. Desde la antigüedad, el hombre ha enfrentado una fuerte crisis económica. Esta crisis fue provocada por muchos factores, el cual producía siempre una escasez. Había falta severa de alimentos y provocaba muchas hambrunas. Uno de los factores para esta situación era el clima en la antigüedad, pues las estaciones del año, entre otros factores, determinaban toda aquella crisis. En la actualidad, la modernidad y la globalización hace que el concepto de crisis haya cambiado en sí en un país o región donde hace falta alimentos, puede traerse de otro lado y no hay ningún problema, hermanos. Sin embargo, hay escasez ¿de qué? De trabajo, de vivienda y de otros asuntos. En la Biblia nosotros encontramos cómo son las crisis, especialmente las crisis económicas, los tiempos de duración, las causas por las que se dieron en la historia. En la Biblia encontramos cómo Dios le dio orden de todas las cosas que existen después del diluvio. En el libro de Génesis, capítulo 8, verso 22, que tiene que ver una cita textual, después del diluvio, la palabra de Dios dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Dice la palabra, no cesarán. Hermanos, amados, Dios estableció los ciclos climáticos, los cuales nos conducen a los ciclos de producción. Entonces, hermanos, los ciclos climáticos son importantes. Cuando hay buena producción, el ciclo económico está en alza. Y cuando escasea, hay presencia de una crisis. En la antigüedad, todo se movía por factor clima y la influencia que ésta podía tener sobre los factores productivos principales como la agricultura y la ganadería. Cuán importante entonces era, hermanos, la agricultura y la ganadería, y hasta hoy en día es muy importante la agricultura y la ganadería. Todo esto repercutía en los siguientes ejemplos de crisis en la historia de la Biblia. Crisis en los tiempos de Abraham. Más o menos sucedió hacia el año 2100 aproximadamente.
El texto bíblico dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham, ¿a dónde? A Egipto, para morar allá. ¿Recuerdan esa historia, no, hermanos? Porque era grande el hambre en la tierra. Y eso está en Génesis 12:10. Hubo también crisis en los tiempos de Isaac, aproximadamente ya años después. Después hubo hambre. ¿En dónde? En la tierra. Además de del primer hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a rey Abimelech de los filisteos en Gerar. Entonces, hubo también, hermanos, una crisis mundial en los tiempos de José. La cita bíblica que la hemos leído hace un rato. El texto dice, no había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Hubo hambre también y crisis en los tiempos de los jueces. Dice el texto bíblico en Ruth, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. También hubo crisis en los tiempos de rey David, hacia el año 1000 antes de Cristo. Segunda de Samuel 21:1 dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y no termina ahí, hermanos. Hubo también crisis en los tiempos del rey Acab. Y en ese sentido, la palabra de Dios dice, fue pues Elías a mostrarse a Acab y el hambre era grave en Samaria. Está en Primera de Reyes 18:2. Y en ese sentido, amados hermanos, las crisis en el contexto de la Biblia siempre estaba presente. Crisis en los tiempos de Eliseo, por ejemplo. Dice el texto bíblico que Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra. Y está en Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 38. Entonces, amados hermanos, desde la antigüedad, la crisis siempre fue un aspecto a enfrentar. Y no solamente en estos tiempos, nosotros tenemos que hablar acerca de la crisis. Entonces, ¿qué es crisis, amados hermanos? Según el diccionario, es un cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso de tiempo. Se refiere a una situación de escasez en su mayoría. Entonces, pensando en estos tiempos, amados hermanos, nos preguntamos, ¿está escaseando algo en estos tiempos que nosotros vivimos? El hombre habla de diferentes tipos de crisis. Por ejemplo, hay crisis económica. ¿Cuándo? Cuando hay recesión económica, hay una decadencia en la productividad, el consumo y el comercio, entre otros. Hay también la famosa crisis política, que tiene que ver con la generación de quiebres, de desorden. Una situación inestable donde escasean los alimentos, los medicamentos para la población y la población es la que realmente se encuentra desfavorecida en aquella situación. Y un ejemplo podría ser de crisis política, la que Venezuela está pasando hoy. La crisis convulsiva tiene que ver con casos de enfermedad o lo que es el estado de salud deteriorada. Creo que estamos viviendo pandemia en estos tiempos y entonces es la crisis de tipo, ¿qué, hermanos? En cuanto a la salud. También hay crisis existencial, que es más propenso a la formulación de ciertas preguntas, dudas, a problemas sobre la existencia humana. Pero por otra parte también hay la famosa crisis ambiental, ¿no?, relacionada con el medio ambiente, donde hay escasez de agua, el aire que está contaminada y muchas otras cosas. Amados hermanos, la crisis siempre estará presente en su vida, en mi vida, en la vida de toda persona. Por eso también hubo crisis en los tiempos de José. Hace un rato ya hemos referido algo.
En los tiempos de José, hermanos, hubo una crisis grande. Así que considerando el texto bíblico leído, entre la llegada de Abraham y la de José, más o menos habían pasado unos 100 años, amados. Durante este periodo, la Biblia solo registra un tiempo de crisis en Canaán, y fue en los tiempos de Isaac. Hemos leído Génesis 26:1. Así que cuando hablamos de crisis, enfocado en el texto bíblico que nosotros hemos leído, amados hermanos, quiero decirles, la noticia de la crisis fue vista en primer lugar por Dios. O sea, Dios ha visto en primer lugar aquella crisis que venía sobre un pueblo. Y no solamente ese pueblo va a ser afectado, sino muchos otros pueblos. Así que Dios conoce todo y sabe todo. Dios conocía lo que pasaba en la tierra y lo que iba a pasar. Por eso, amados hermanos, quiero leerles el libro de Hebreos capítulo 4, verso 13. Dice: y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, delante del Señor no hay nada oculto. Y el Salmo 139, verso 1 a 4, dice, para el director, el Salmo de David dice, hermanos, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso. Y conoces bien todos mis caminos. Amados hermanos, para Dios no hay nada oculto. ¿Cree usted que en los tiempos de José, Dios se había olvidado de José, de su familia? No. Dios no conocía lo que iba a pasar. Sí conocía absolutamente. Por eso, hermanos, Dios manifiesta lo que va a suceder en unos años. Dios se manifiesta. Dios hace notar su presencia. Dios realmente muestra cuál es y qué es la que viene después. Del verso 1 hasta 8, la palabra de Dios que hemos leído en el libro de Génesis nos lo dice así. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pacían en el prado, y tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón, se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Así que nuestro Dios, hermanos, conoce absolutamente todo, conoce nuestro sueño. Por eso comunicó, conocedor del todo, comunicó lo que realmente iba a acontecer luego. Amados hermanos, Dios sigue comunicando su voluntad en este tiempo. ¿Qué piensa usted? ¿Seguirá comunicando Dios qué es su voluntad? ¿A través de qué medios Dios comunica lo que va a acontecer? Entonces, ¿qué medios Dios usa para realmente comunicar lo que es suyo? Algunas veces hemos hablado y hemos escuchado algunas profecías
modernas de este tiempo, en la que muchos dicen que en algún sueño Dios le ha manifestado su deseo, su voluntad. Hay que tener mucho cuidado, amados hermanos. Dios en estos tiempos también sigue manifestando su voluntad, pero no en la forma como el hombre cree, no en la forma como el hombre quiere recibirlo. Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2 dice: amados hermanos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Según este versículo, hermanos, ¿qué significa para usted? ¿Cómo es que Dios está hablando hoy a su pueblo? ¿En qué manera? ¿Cuál es el medio? Dios nos ha hablado por su Hijo, dice el texto bíblico, en estos tiempos. Por tanto, el Hijo es el Verbo y el Verbo es la palabra, según Juan 1:1. Recuerden, el texto bíblico dice: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Juan usó el concepto de logos o verbo o palabra como una referencia divina para presentar a Jesús como divino. Y en ese sentido, amados hermanos, la palabra está escrita. Aquella palabra está ya en nuestras manos y Dios está usando en estos tiempos para hablarnos a través de ella. Y en esta mañana el Señor nos está hablando también por su palabra. Dios nos habla por medio de su palabra. No se olvide, amado hermano. No necesitamos otro medio para oír la voluntad de Dios. Dios nos habla por medio de su palabra. Esa es la que nosotros tenemos que creer, sentir, llevar, guardar en nuestro corazón. Y en ese sentido, hermanos, Dios conoce todo, que sabe todo, comunica lo que va a ser una crisis. Pero en segundo lugar, amados hermanos, la noticia de la crisis fue vista también por el hombre. No solamente vista por Dios, sino vista por el hombre. El foco de atención no es el sueño en sí, sino es Dios, quien al ejecutar su plan se preocupa del bienestar del ser humano. Recuerda, hermano, Dios se preocupa del bienestar del ser humano. Oiga, alguien en aquellos tiempos haya dicho: Señor, si es que va a venir una hambruna, por favor avísenos. ¿Haya dicho alguien en ese tiempo? No. El Señor, por su propia voluntad, se da a conocer y da a conocer al pueblo a través de hombres. Y el hombre es la que empieza realmente a escuchar esa noticia. Por eso, hermanos, dentro de las personas que escuchan la noticia, en primer lugar, ¿quién fue? ¿Quién fue? Fue el hombre, fue Faraón, fue el gobernante. ¿Y qué pasa con Faraón después de escuchar la noticia? El verso 8 de Génesis 41 que hemos leído dice: hermanos, sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu. Significa que la noticia tal que Dios comunica al hombre realmente produjo una reacción bastante preocupante en la vida de Faraón. ¿Por qué? Porque esa mañana él se levantó agitado. No estaba cansado, sino estaba confuso. No sabía qué hacer, no sabía a quién ir.
Muchas veces lo que Dios nos comunica, hermanos, nos deja así perplejos. Es difícil entender realmente la voluntad de Dios. Y en segundo lugar, fueron dichos a los magos y adivinos. El texto bíblico no dice nada en cuanto a la actitud de estos hombres. Solo podemos decir que viendo su trabajo, ellos fueron ineficientes, inoperantes, faltos de conocimiento, porque no supieron qué hacer. Y en el mismo versículo 8, en la segunda parte dice, y envió e hizo llamar a todos los magos. ¿De dónde? De Egipto. Y a todos sus sabios, no solamente a los magos, sino también a todos sus sabios. Y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar. Dice el texto, no había quien pudiese interpretar. Los designios de Dios, hermanos, en el pensar, en el sentir de un hombre que no conoce o de los hombres que no conocen a Dios, realmente no va a ser fácil interpretarlas. Por eso necesitamos la guía, la dirección de ¿quién? Del Espíritu Santo. Usted y yo necesitamos la guía, la dirección del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, hermanos, esta noticia llega a la vida del copero, el copero del rey. Y el versículo 9 dice, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo de mis faltas. No está reconociendo su falta, sino de lo que hace algún tiempo había pasado. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño, y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Hermanos, el copero manifiesta que sí hay alguien. El faraón no encontraba, los magos no encontraban. Pero aquí hay una noticia de que el copero manifiesta en el sentido que hay un hombre que sí puede, pero la mirada de este copero no era a Dios, sino su mirada era a hombres. Tal como muchos de nosotros, cuando vemos ciertos milagros, ciertas realizaciones de Dios en nuestra vida, en su vida, en la vida de muchos, no miramos a Dios, sino miramos muchas veces al hombre. Por eso en algún momento yo predicaba diciendo, cree en los milagros, pero tienes que poner tu confianza en Dios. No confiar en los milagros, sino, está bien, hay que creer que los milagros son hechos por Dios, pero nuestra confianza no tiene que estar en los milagros, sino nuestra confianza tiene que estar en Dios. En cuarto lugar, amados hermanos, fue avisada a José. Del versículo 14 en adelante, dice, entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente. ¿De dónde? De la cárcel. Y José se afeitó, se mudó sus vestidos. Y entonces Faraón, acercándose a José, que ya estaba todo cambiado, le dice, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Mira, la mirada nuevamente del Faraón, ¿dónde está? ¿Está en Dios? No. ¿Está en su Dios? Tampoco. Está en hombre. Y miraba a José como hombre. Y aquí está la gran lección
para muchos de nosotros en el texto bíblico. En el verso 16, respondiendo José a Faraón, dijo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. José estaba declarando que no está en él la capacidad de interpretar sueños, la capacidad de interpretar visiones, la capacidad de darle el significado propicio a lo que a él le preocupaba, sino está en Dios. Por eso, amados hermanos, en medio de una crisis, en medio de una dificultad, nosotros a quién tenemos que mirar. ¿A dónde usted tiene que poner su mirada? Tiene que ser a Dios. Dios tiene que ser su mirada. Amados hermanos, los 13 años de esclavitud y encarcelamiento llegaron a un punto final. Posiblemente para muchos era como especie de alcanzar libertad. Porque José fue sacado de repente, de pronto de la cárcel y llevado a la presencia de Faraón. El control de Dios sobre los eventos llega a ser evidente al enviarle al presumido Faraón 2 sueños desconcertantes. Significa que todos los gobernantes muchas veces son muy presumidos, orgullosos, altaneros. A aquel Dios le manifestó su voluntad de la llegada de una crisis, pero no pudo hacer nada, ni él, ni sus concejales, ni sus magos. Solamente en Dios estaba la respuesta. Así que aquí observa la actitud de José. Sus palabras eran: Dios responderá por el bienestar de Faraón. No decía: yo voy a responderte para mañana o para pasado mañana. No le decía a él. Así que Dios respondió por medio de un hombre escogido a las inquietudes del Faraón. Es importante, amados hermanos, por tanto, para nosotros, pensar en que Dios va a responder en medio de una crisis, en la forma como nosotros buscamos a Dios. Entonces, el versículo 25 dice: entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las 7 espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán. ¿Pero de qué? De hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Cuando hay una crisis, los hombres tratamos de dar solución según a nuestro entendimiento, según a nuestra capacidad, según a nuestro conocimiento, según a nuestra experiencia. Muchos creemos ser el sábelo todo. Oiga, tenemos una necesidad, hermanos, de reconocer que no somos el sábelo todo. El que sabe todo solamente es el Señor. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 3, verso 7? Dice: no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Y en el Proverbios 16, 9 dice la palabra de Dios: el corazón del hombre piensa su camino. Recuerde, el corazón del hombre piensa su camino. Y el verso 25 dice todavía: mas Jehová endereza sus pasos. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Amados hermanos, como hombres, necesitamos no nuestros propios caminos, necesitamos los caminos de Dios.
Si usted quiere conocer la voluntad del Señor, no se haga sabio en su propia opinión. No busque su propio camino. El Señor, en tiempos de crisis, nos está mostrando un camino y ese camino es único. Así que, amados hermanos, la noticia fue dado por Dios porque Él conoce todo. Fue dado a los hombres y los hombres no pudieron hacer absolutamente nada y Dios se manifestó. Y cuando Dios se manifiesta, hermanos, es importante en medio de una crisis trabajar según un plan de contingencia. Y hacer un plan de contingencia muchas veces nos cuesta. La revelación de Dios demanda una respuesta humana. ¿Eso qué implica, hermanos? Que tiene que ver con nuestro hacer. El tiempo de Dios para el crecimiento de su pueblo es el tiempo más adecuado. ¿Por qué digo eso, hermanos? Porque en medio de una crisis, el Señor quiere que aprendamos. Usted está aprendiendo en medio de esta crisis de salud que estamos enfrentando en el Perú. Hermanos, hubo una necesidad en Egipto. Y esa necesidad tenía que proponerse un plan nacional, un plan completo, un plan integral. ¿Para qué? Para afrontar. Y todo ese plan de contingencia, amados hermanos, muchas veces no tiene que ser en la forma como nosotros pensamos, como tú piensas, sino tiene que ser en función a lo que el Señor nos guíe. ¿Cuántos planes de contingencia usted ha hecho? ¿Dentro de qué plan de contingencia usted está? Muchas veces como hombres decimos, esto voy a hacer, aquello voy a hacer, pero eso solamente son nuestros propios anhelos, deseos. Dios está en medio de esos anhelos y deseos. Para que sea un plan integral, Dios tiene que estar incorporado. ¿Saben? Si a José Dios no le hubiera mostrado y si Dios no le hubiera dado sabiduría, entendimiento, conocimiento, entonces todo lo que José iba a hacer no hubiera tenido logros. Y muchas veces nosotros que enfrentamos una crisis de cualquier tipo, cuando hacemos a nuestra manera, a nuestro modo de ver las cosas, porque no tiene una respuesta adecuada. ¿Por qué no encontramos esa solución adecuada? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tratamos de hacer nuestros propios planes conforme a lo que nosotros deseamos. Hermanos, es importante recordar que en el versículo 33 de Génesis, que estamos leyendo el Génesis 41, es importante recordar que las palabras que vienen para que José pudiera manifestar hacia Faraón, vienen de Dios, no vienen del corazón de José. Y entonces Dios que dijo, por tanto, dice el verso 33, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que viene y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Las palabras que José pronunció son las palabras de Dios. Es la misma palabra de Dios. Y en ese sentido, hermanos, es importante pensar que primero tenía que pensar en un nombramiento de una autoridad administrativa centralizada y responsable ante Faraón.
Eso era muy importante. Pero por otra parte, las cualidades de esta persona se especifican claramente con conocimientos técnicos y con capacidades administrativas. Y en segundo lugar, hermanos, que se adopte una organización política dividiendo el país en territorios con gobernantes locales, quienes se encarguen de la ejecución de este plan nacional. Y el tercero, la adopción de un plan de almacenamiento que incluya la recaudación del 20% del producto como un impuesto nacional y la preservación adecuada de los productos recaudados en los años de abundancia como provisión para los años de escasez. Los funcionarios o gobernantes territoriales serán los responsables ante el faraón de la recaudación y el almacenamiento de los productos, pero en lugares estratégicos. Hasta aquí yo le digo, hermano, ¿quién le ha dado la idea de sugerir en esa forma a José para con Faraón? ¿Quién? Era Dios. Dios actuando en la vida de José. El propósito final de todo este plan es la de evitar la ruina del país y asegurar la sobrevivencia poblacional. Y no solamente de Egipto, sino también de otros lugares. Amados hermanos, las palabras sabias de José fueron dirigidas por Dios y esa es la que nosotros tenemos que creer, aceptar y recibir. Hay tres palabritas bastante interesantes aquí. Dice, por tanto, provéase. Dice, provéase. Lo segundo, dice, hagan esto. Y lo tercero es que el país no morirá de hambre. Amados hermanos, según la Biblia, el bienestar y la sobrevivencia de toda la nación es la responsabilidad ¿de quién? Del poder político. Porque Dios así lo ha determinado. El apóstol Pablo afirma esa autoridad política en el libro de Romanos capítulo 13, del verso 1 a 4. ¿Quién ha puesto las autoridades? Es Dios. La misericordia de Dios se extiende en una revelación del futuro. El cuidado, el resguardo del mismo está a cargo del ser humano. La diligencia y responsabilidad humana complementan necesariamente a la elección de Dios como instrumento de bendición. Y en ese sentido, hermanos, es importante recapacitar, pensar. Es importante considerar. Y pensando en la crisis de nuestros tiempos, ¿qué podemos decir de todo esto, amados hermanos? Algunas veces pensamos que por causa de algunos pecados o faltas cometidas en el pasado no hay ninguna esperanza de que podamos prosperar en el futuro. Mayormente es una noticia negativa. Sin embargo, cuando nos dejamos modelar, escucha hermano, cuando nos dejamos guiar por la mano amorosa de Dios, Él va a dar la dirección. Y por eso es necesario que le pidamos su dirección y confiemos en Él. La totalidad de nuestro ser debe confiar en Él. El pasado queda atrás y las victorias y nuevas oportunidades están esperándonos más adelante. Por eso, en el verso 38 del Génesis 41, nosotros encontramos el texto bíblico. Génesis, el capítulo 41, verso 38 dice, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien es el Espíritu de Dios? Oiga, qué interesante. Faraón reconoce la relación especial de José. ¿Con quién? Con Dios. Y en ese sentido, cuando usted y yo hablamos, la gente que nos escucha reconoce que nuestras palabras en medio de la crisis está dirigida, guiada por Dios. Y dice todavía en el verso 39, dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú.
Las palabras de Faraón, hermanos, es digno de considerar. Esta dimensión espiritual es trascendental y se reconoce que por más preciso y correcto el plan, la crisis necesita de una persona que actúe y actúa con el beneficio de una relación íntima. ¿De quién, hermanos? ¿Y con quién? Con el Señor. Si usted y yo queremos vivir en medio de esta crisis que estamos viviendo, entonces tiene que haber una relación estrecha, una relación íntima con el Señor. El faraón reconoce que la crisis necesita de una continua relación con este Dios, con el Dios de José. Y muchas veces nosotros no estamos reconociendo tal vez aquello. Y necesitamos pedirle perdón al Señor al respecto. El faraón reconoce que ningún recurso humano disponible podía llenar la necesidad surgida por la crisis. ¿Por qué digo eso, hermanos? Porque Faraón dice, no hay nadie tan entendido y sabio como tú. Pero considerando que esta sabiduría y este entendimiento viene de Dios. El contenido da a entender que Dios ha comunicado su palabra con tal firmeza y certeza que es una clara evidencia de que Él está presente en medio de nosotros. Hermanos, a todo esto, José simplemente tiene que aceptar su nombramiento, su vocación de servicio y su convicción de hombre de ser parte en un futuro especial, estaba en los planes de Dios. Todo eso le animan a enfrentar esta nueva y gran responsabilidad. Su confianza en Dios lo lleva de un joven pastor soñador a ser el Señor mayor de todo un imperio en ese tiempo que era el imperio egipcio. Dios escogió a José y él respondió a esa elección. Entonces, amado hermano, en medio de esta crisis, Dios te ha elegido, Dios me ha elegido. ¿Y cómo estamos respondiendo? Bien podía José haber pedido su libertad, una recompensa material acorde a su trabajo. Tal vez si hoy relacionamos a lo de hoy, como un consultor económico, él pudo haber pedido alguna suma económica especial. Inclusive él pudo haber pedido un castigo para aquellos que le causaron el sufrimiento en la cárcel. Por ejemplo, la esposa de Potifar, entre otros, por mencionar hermanos. Pero José no hizo eso, sino que puso su servicio en las manos de Dios. Puso lo que él sabía en las manos de Dios. Confió en Dios, que con Dios lo iba a hacer. Por eso él aceptó. Imagínese un hombre que salía de la cárcel aceptando una gran responsabilidad de hacer un trabajo para un futuro. ¿En algún país se muestra eso? No, solamente Dios puede hacer eso. Si Dios te ha sacado de la esclavitud del pecado, Dios puede cambiarte, Dios te puede dar otras oportunidades. Amados hermanos en Cristo, la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Y sabemos que dice Eclesiastés capítulo 3, verso 1 en adelante. Y no solamente dice que todo tiene su tiempo, sino todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces, ¿en qué tiempo está usted? ¿En qué hora está usted? ¿Es hora de qué para nosotros ahora? Estamos en medio de una crisis. Posiblemente, hermanos, este tiempo de crisis que llevamos en carne propia, para muchos es eterno. Pero realmente, si lo piensas confiado en el Señor, esta crisis es temporal. No sé, hermanos, si va a ser 7 años o menos, o 7 meses. El Señor sí lo sabe. Si reflexionamos bien, los años de abundancia y los años de escasez tienen su tiempo. Y en algún momento estos se acabarán. Esto terminará. Hermanos, la crisis de salud que vivimos en el Perú y en el mundo en algún momento va a terminar, va a acabar. ¿Cree usted eso? Si no cree, créelo, porque el Señor va a obrar.
¿Y qué debemos hacer nosotros, hermanos, para que acabe toda esta crisis? Tal vez a algunos ya le está faltando dinero, ya le está faltando víveres, ya no tenemos muchos recursos. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar? Quejarnos y quejarnos. ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué Dios es malo? ¿Por qué Dios es así, asá? ¿O por qué el hombre es así, asá? Cuando alguien vive en épocas de bonanza, hermanos, escuche bien, tiende a gastar y malgastar y a endeudarse más y más. La gente sale de viaje, compra buenos coches, va a buenos restaurantes. ¿Debido a qué? Debido a que tiene dinero, a que tiene trabajo, debido a que le van a dar algún crédito. En algún momento yo estoy seguro que muchos hemos pensado que nunca iba a llegar el COVID-19 al Perú. Nunca hemos pensado en una crisis de salud. Y esa crisis de salud ahora nos está llevando a una crisis económica. Y esa crisis económica nos va a llevar a la crisis política. Pero cuando vienen tiempos de crisis, muchas veces nos angustiamos, nos enfermamos, nos desesperamos, cogemos caminos equivocados. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que usted desea hacer, tomar caminos equivocados. En la vida, hermanos, no todo es abundancia. No todo el tiempo es de abundancia. Hay ocasiones de escasez. Hay ocasiones de necesidad. Lo importante es estar preparado para cuando llegue la ocasión. Y qué mejor estar con el Dios Todopoderoso de la mano. Amados hermanos, recuerden, los tiempos de crisis va a pasar. Y cuando pase, muchos de los que ahora decimos, Señor, ayúdame, Señor, necesito tu provisión, se olvidarán del Señor. ¿Por qué? Porque somos personas ocasionales. Y el Señor no quiere que seamos ocasionales. El Señor quiere que seamos como José. En buen tiempo o en mal tiempo, ser fieles servidores. Nuestra confianza siempre tiene que estar puesta en el Señor. Déjenme leer, amados hermanos, Isaías 49, verso 15. Isaías 49, verso 15 dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, ¿qué dice Dios, hermanos? Yo nunca me olvidaré de ti. Las personas pueden olvidarse, pero Dios nunca se olvida. Hoy se aprecia como muchas personas pierden su trabajo, su negocio, sus empresas quiebran. El dinero deja de fluir, dejan de pagarse las deudas y muchas personas inician a perder todo lo que tienen. Y entonces hay un caos, una desesperación, amados hermanos. ¿Qué hacer en medio de eso? ¿Eso es lo que Dios quiere para sus hijos? ¿Qué nos enseña Dios en su palabra? Hermanos, la promesa de Dios es fiel. Dice, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Por eso, en Génesis 41, 35, pensando en tiempos de abundancia, dijo Dios por medio de José a Faraón: y junten toda la provisión de estos buenos años, recojan el trigo. Entonces, ¿para qué tenía que servir? Para el mantenimiento de las ciudades. Y guárdenlos. Y esté aquella provisión en un depósito especial. ¿Para qué? Para los 7 años de hambruna que viene. El país no perecerá de hambre. Fue la promesa del Señor para José. El Perú no va a perecer de hambre. Ayacucho no va a perecer de hambre. El Hijo de Dios no va a perecer de hambre. Si realmente confía y hace las cosas que Dios quiere que hagamos. Amados hermanos, es importante que hoy día usted pueda acercarse a Dios
acercarse a Dios de corazón y pedirle su guía, su dirección. Se pueden evitar situaciones penosas de hambre, pero ¿cómo? Escuchando su palabra. ¿Cuánto de su palabra escucha usted? Haciendo lo que dice en la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas de lo que dice la palabra de Dios usted hace a diario? Pero también confiando en la dirección de nuestro Dios, quien dirige su vida, qué rumbo está tomando. Pero también buscando el perdón. Debemos desechar de nosotros, amados hermanos, toda codicia y poder de enriquecerse más y más. Hay muchas personas que quieren ser más ricos, quieren tener más dinero, más posesiones, propiedades. ¿Aquello realmente nos hace felices en la vida? No. La escasez de bienes es la causante del hambre. Pero también todo aquello hace que haya una codicia ilimitada. Pero no solamente en la vida material pasamos una crisis, amados hermanos. También en la vida espiritual las personas pasan situaciones de crisis. ¿Por qué? Porque en la vida espiritual tenemos días de escasez, días en que la palabra de Dios no fluye en nosotros. Dios siempre se ha preocupado por el hombre y nos da las pautas para que seamos felices aquí. Debemos seguir los consejos de Dios y poner en práctica las enseñanzas que nos da por medio de su palabra. Y esa palabra está escrita, ¿dónde? En la Santa Biblia. Amados hermanos, es importante para nosotros pensar en lo que dice la palabra de Dios. ¿Saben qué le dijo? ¿Y qué dice Isaías 41:13? Dice, porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Oiga, ¿quién sostiene tu mano? Es Dios. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Las personas nos pueden decir, pero las personas nos van a abandonar. En Isaías 45:22, el Señor sigue diciendo, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Él es el único Dios. Y en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, el Señor sigue diciendo, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor quiere nuestro arrepentimiento. Y en Joel capítulo 2, verso 12 y 13 dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Allí están las características o los atributos del Señor. Dice convertíos. La palabra convertidos significa acérquense y reconozcan sus faltas y cambien. ¿En cuántas cosas tenemos que cambiar, amados hermanos? Realmente, si usted está lejos de Dios, si usted no tiene a Dios en su corazón, acérquese hoy, dile, Señor, reconozco que eres Dios, reconozco que eres mi proveedor, reconozco que me tienes de mi mano derecha, me acerco hoy, te recibo como mi Cristo, te recibo a Cristo como mi Señor y Salvador. Entra en mi vida, vive en mi vida. Quiero ser para ti. Eso debe ser nuestra oración. Así que acerquémonos al Señor, oremos al Señor, digámosle al Señor en lo que le hemos fallado. El Señor realmente es fiel y justo. Amados hermanos, la noticia de esa crisis que iba a venir sobre Egipto vino. Y vino conforme a lo que el Señor mandó decir. El pueblo, dirigidos por un hombre de Dios llamado José, hicieron todo lo que el Señor quiso que hicieran.
Y así el Señor los ayudó. Hoy en día el Señor también nos dice su noticia. ¿Cómo lo toma usted? Entonces tenemos que vivir conforme a lo que el Señor quiere. Pues Él es un Dios que dice, hermanos, un Dios grande en misericordia, tardo para la ira. Tenemos un Dios grande en misericordia. Oremos al Señor. Padre amado, gracias por tu palabra. Me acerco a ti para decirte, Señor, que me perdones porque muchas veces he puesto mi confianza en hombres. Ayúdame a confiar plenamente en ti. Señor Jesús, tú eres mi Salvador. Y como mi Salvador, Señor, prometiste que tu Espíritu vendría para guiarme, dirigirme, consolarme. Señor, consuélame en medio de esta crisis de pandemia que vivimos en el Perú. Consuela a todos tus hijos. Es mi oración, Señor, desde aquí. Padre, gracias. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amados hermanos, no se olvide, los martes y jueves, como anuncio, seguimos transmitiendo en las noches también la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Así que conéctese por este medio a partir de las 7 de la noche. El martes a las 7, el jueves a las 7 de la noche y el próximo domingo, amados hermanos, igual a las 10:30 de la mañana. Con mucho amor, hermanos, las bendiciones de Dios para ustedes. La gracia del Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea en vuestras vidas hoy y siempre. Amén y amén.